Esto es Imagen Empresarial y Manpower Group, como cada inicio, bueno, como lo va haciendo cada trimestre, dio a conocer cuáles son las expectativas de empleo y es particularmente interesante en este 2024, sobre todo porque tenemos enfrente un año electoral, hay varios fenómenos que están dando y por eso le agradezco mucho a Mónica Flores, la presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, que nos tome la llamada. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Hola, encantada de estar contigo y feliz año a ti y a tu auditorio. Todavía Gracias, queda igual dentro de 2 años. para ustedes en Manpower. Mónica, ¿qué se ve en este arranque 2024 con respecto a las tendencias? Sobre todo, pues llama la atención el tema de la escasez de talento, etcétera, pero ¿cuáles son las cifras generales, digamos, de lo que les contestaron y el hallazgo que hicieron ustedes en Manpower? Mira, cada trimestre, como bien lo decías, hacemos una encuesta donde preguntamos a los empleadores su expectativa de contratar o de disminuir su plantilla de personal. Para el primer trimestre de este año tenemos datos realmente positivos. Mira, el 46% de los empleadores dice que va a aumentar, 48% va a aumentar su plantilla laboral. Solo el 14% la va a disminuir, 35% la va a mantener estable. Cuando hacemos los ajustes y la resta entre los que aumentan y disminuyen y quitamos la posible desviación por picos vacacionales o periodos productivos, nos sale una tendencia neta de más 34%. Este es superior al primer trimestre de 2023, que fue de 28%, es 6 puntos más positivos que el mismo periodo del año pasado, y vemos una tendencia positiva en esta creación de vacantes para poder hacer realidad la estrategia de negocios. Es un dato bueno, pero no es suficiente. Seguimos siendo uno de los países más positivos en la generación de empleo, pero no llegamos a los niveles que deberíamos de llegar en cuanto a número de empleos formales creados. Nosotros pensamos que en el primer trimestre se van a crear entre 300 y 400 mil empleos formales nuevos y al cierre del año se habrán generado entre 700 y 750 mil nuevos empleos formales. Buena noticia, no suficiente porque necesitamos entre 1 millón y 1.100.000 de empleos anuales nuevos para que realmente podamos absorber a toda la población en edad de trabajar en la economía formal. Por otro lado, es bueno... Sí, Perdón, sí. no, adelante. Por otro lado, esta buena noticia, tenemos otro fenómeno importante que es un fenómeno global, no solo en nuestro país. Cuando les preguntamos a los empleadores si tenía dificultad para encontrar el talento que requiere, nos dijo que sí, la gran mayoría. A nivel global, el 75% de los empleadores dice que no encuentra a los trabajadores que requiere cuando los necesita. En México, el 68% dice no encuentro el talento que requiero cuando lo requiero. Y este es uno de los números más altos en los últimos 15 años en cuanto a escasez de talento. No es que no estén las vacantes, hay vacantes abiertas, pero que no se pueden llenar por diversas razones. La gente no sabe hacer lo que se necesita o no tiene las competencias blandas o humanas que el empleador requiere y porque se han ido sofisticando las necesidades de los empleadores en cuanto a talento. Hoy requieres, además del conocimiento académico o técnico, que tenga competencias como trabajo en equipo, como resolución de problemas, como autodisciplina, análisis y resiliencia. Y no necesariamente estamos encontrando eso en la gran mayoría de las personas que buscan empleo. Y el otro factor importante que hemos visto en los últimos años que se incrementa de manera exponencial es el dominio del idioma inglés. Claro, eso es un aspecto clave. Ahora, ¿cómo se ve, digamos, esta demanda? Decías, hay un buen panorama, a pesar de que es insuficiente para el ritmo de creación de empleo formal que requiere nuestro país, entre 1 millón y 1.100.000 puestos de trabajo, pero ¿cómo se ve regionalmente? Porque evidentemente la relocalización de cadenas de suministro, el famoso nearshoring, pues es un factor clave que se está viendo en el día a día. También ha influido en 2023, seguramente eso lo reflejan los datos, pues estas obras emblemáticas del gobierno federal, que todavía se cortarán algunos listones y algo influirá, pero desde el punto de vista regional, ¿cuál es la fotografía? Mira, siempre, tradicionalmente, el norte del país, tanto el noroeste como el noreste y el centro, son los más positivos. Para este primer trimestre, la tendencia neta del noroeste es del 48%, del norte 38%
y del noreste 35, arriba de la media nacional. Lo que sí vemos es que ya no hay tanta diferencia en el sureste. En el sureste antes eran números de un dígito y ahora está un 27%. Vemos ese impacto que tú dices por las obras emblemáticas de la administración actual, que se ha generado empleo en el sureste. El centro siempre ha quedado en la media con un 31%, bajito de la media nacional, pero con números positivos. El país en general se ve con gran optimismo hacia la generación de empleo para el primer trimestre del 2024. En parte por el impacto que evidentemente estamos viendo de la relocalización de inversiones, que bueno, ha generado un optimismo en nuestra economía para poder suplir a los mercados adyacentes, aprovechando esta ventana que tenemos para crecer como país y mover la economía a niveles muy superiores a los que venimos viendo. El problema es, aunque tenga la expectativa, y déjame ser aquí muy enfática, si no tenemos al talento preparado, no va a servir de mucho, porque la vacante que esté abierta cuesta dinero, no genera riqueza ni genera bienestar. ¿Qué necesitamos hacer de manera coordinada, gobierno, individuos, instituciones educativas e iniciativa privada? Poder formar este talento de manera rápida para que estas vacantes se llenen y para que los empleados mexicanos ganen un dinero mayor al que hoy generan con habilidades más sofisticadas y más generadoras de valor para el país. Claro, y sobre todo, sabes que me hice acordar en el dato más reciente de empleo formal, es decir, el que difunde el Instituto Mexicano del Seguro Social, el de diciembre, lo que se veía es que ya en los estados, digamos, hubo los que más crecieron, Quintana Roo, que siempre sale en primeros lugares, Nayarit, pero de los que más cayeron fue justamente Tabasco, obviamente Guerrero, afectado por Otis, pero me refiero a Tabasco por esto que mencionas. Viene la obra, se abren los empleos. Cuando uno revisa los datos del INEGI en términos de empleo formal e informal, pues se ha mantenido igual el sector informal laboral allá en Tabasco. Y cuando ya ves la base de comparación, porque se terminó la hora, pues resulta que empiezan a caer, ¿no? Y eso es Claro. importante por lo que mencionas en términos de cómo lograr que esos empleos generen valor a la economía y no solo dependan del presupuesto de una obra faraónica o como quiera verse. Justo estás dando en el clavo. Todos queremos ganar más y que la gente gane más para que viva mejor. Pero el mercado laboral es eso, es un mercado, oferta y demanda. Si tú sabes hacer lo que el mercado requiere, vas a ganar más. Pero si sabes hacer otra cosa o no sabes hacer lo que el mercado requiere, pues eres menos demandado y el sueldo no será tan atractivo. El otro punto a analizar, que muy bien lo mencionas en este ecosistema laboral, es la informalidad. Más de la mitad de la economía sigue siendo informal. No es solo atraer inversión y abrir vacantes, es llenarlas y mover a la fuerza laboral a la economía formal. Retos no fáciles y retos que no tenemos desde ahorita. La informalidad sigue siendo un reto que venimos desde hace décadas. ¿Cómo hacemos estas tres acciones de manera coordinada, todos los actores de la economía, para poder estabilizar y balancear la oferta del mercado laboral y hacer que esto, que generemos valor, conocimiento y bienestar? Claro. Mónica, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más. Justo ayer generó olas este documento que publicó el Fondo Monetario Internacional, en donde decía que en mercados emergentes, países emergentes como México, un 40% de los empleos tienen exposición a la inteligencia artificial generativa. Ya revisándolo a fondo, tiene sus asegúnes, pero me gustaría saber tu opinión si esto se está reflejando, digamos, en el panorama laboral que ustedes ven en Manpower y sobre Claro. todo mencionabas algo clave, la preparación, la velocidad de la preparación desde el inglés, que pues, es algo que está en el panorama desde hace décadas, pero en fin, varios temas que Claro. comentar. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista, se lo agradezco mucho, Mónica Flores, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica. Mónica, y te planteaba, generó pues muchas olas ayer un documento que dio a conocer desde el domingo al Fondo Monetario Internacional, en donde estiman ellos que hasta un 40% de la fuerza laboral en países emergentes como México estaría expuesta a la inteligencia artificial generativa. Ya revisando la metodología, pues tiene muchas áreas de oportunidad, pero aprovecho ese dato para preguntarte, ¿qué ven ustedes en esa materia? Si sí se ve un impacto inmediato en lo que van encontrando en las encuestas y sobre todo, ¿qué implica, digamos, esta tecnología en términos del panorama laboral?
Ok, efectivamente el mercado laboral y las necesidades de los empleadores en cuanto a talentos se han transformado y se seguirán transformando de manera acelerada. ¿Por qué? Por la revolución tecnológica. Hoy tienes un software, un robot, ya empezamos a utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de nuestra labor. Se destruyen algunas posiciones repetitivas que puede hacer o se pueden automatizar, pero se crean otras posiciones mucho más sofisticadas. Hoy, por ejemplo, y es el ejemplo típico, ¿no? Ya no necesitas tantos cajeros en un banco, tantas personas que tienen una ventanilla, pero necesitas más consultores financieros. Hoy, a lo mejor ya no necesitas tantos vendedores transaccionales. Hoy necesitas vendedores que lleven al consumidor a una experiencia. Entonces, sí se destruyen algunos empleos, pero se crean otros que requieren cosas distintas. Hoy tenemos una gran cantidad de vacantes abiertas en 5 áreas muy específicas. Primero, tecnología de información y análisis de datos. Ahí hay vacantes que no podemos cubrir. ¿Qué debemos hacer? Esta migración de habilidades de sectores no tan demandados a los sectores que hoy están creciendo o áreas que están creciendo. La segunda área de más demandada, ventas y marketing. Tercera, atención a clientes. Cuarta, operación y logística. Y quinta, soporte y equipo de oficina. Esto es en México. A nivel global son más o menos las mismas y nada más integramos ingenierías como una de las áreas más demandadas a nivel global. Si hay un movimiento de habilidades requeridas, sí, pero no es que el 40% de la gente va a quedar sin empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez, mover estas habilidades y conocimientos duros a las áreas en crecimiento. Por supuesto, el impacto de la inteligencia artificial lo vamos a ver, toda esta revolución tecnológica que no es nueva, tiene años implementamos, además que se aceleró, pero tenemos que aprender a hacer cosas distintas. Si queremos salir como país de ser solo maquiladores, a movernos a hacer una economía que genera valor y conocimiento, tenemos que prepararnos de forma distinta. Y no es solo un fenómeno que podamos resolver en la economía formal. Viene desde reformar los sistemas educativos para que el talento mexicano está preparado para esta nueva economía y para seguir aprendiendo todo el tiempo, que esa es otra importante. Hoy ya no te puedes quedar con lo que saliste de la escuela aprendido o tu institución técnica. Tienes que seguir aprendiendo para adaptarte a estas nuevas formas de producir. Si tú ves, y lo hemos visto recientemente casi todos, de las armadoras automotrices. Antes tenías líneas de producción con 100 personas apretando un tornillo, una tuerca, pintando. Hoy ves robots que hacen esa labor y tienes supervisores que ganan más que los operativos, viendo que el robot y toda la automatización funcione. Hoy necesitamos más personas con conocimiento suficiente para dar mantenimiento a esas líneas de producción automatizadas. Y así va a ser en casi todos los puestos de trabajo. No solo en temas de tecnología de información y análisis de datos, sino también en todas estas habilidades verdes que vemos que ya se empiezan a requerir para poder cumplir con las metas de ESG y aportar de manera positiva para detener el cambio climático. Hoy hablamos de habilidades verdes. Eso ni siquiera lo enseñan en la escuela. Hoy tenemos que ir más rápido, no solo en la capacitación, en las empresas o las certificaciones, sino también en la adaptación de los modelos educativos a la economía del siglo XXI. Sin duda clave, como lo mencionas, por ejemplo, veía en este chat GPT, ya tiene digamos, ahora están en la parte de los chatbots que programan personas, es decir, una suerte de tienda de apps, pero en este caso son de chats. Y hay una de Khan Academy que te enseña a programar, pero ya de una manera todavía más intuitiva de lo que ya hacía Khan Academy, que es esta capacidad de adquirir nuevas habilidades. Pero comencemos por el principio, ¿no? Y lo mencionabas en el bloque anterior, algo tan básico como el inglés, que sigue siendo pues una habilidad que de repente cuando uno ve la interacción que tiene México con Estados Unidos, pues sí que tenemos todavía varios retos que recorrer, y ya para qué hablar de PISA, ¿no? De este examen que hace la OCDE y en donde México pues no sale muy bien. Imagínate. Entonces, nuestra brecha es grande. ¿Se puede cerrar? Por supuesto, pero tenemos que actuar todos juntos y de manera coordinada. Hoy en Davos el tema es inteligencia artificial. Ya está, tenemos que entenderla, sacarle más jugo, no es una amenaza. Lo que tenemos que aprender es usar la tecnología a nuestro favor.
pero para aprender a usar la tecnología tenemos que sofisticar nuestro conocimiento. Sin duda, así es. Pues Mónica, te agradezco mucho, siempre datos muy interesantes, buenas reflexiones, sobre todo en este arranque del año. Y bueno, pues seguramente y espero sigamos hablando porque va a ser un 2024 muy interesante en varios aspectos y uno de ellos, evidentemente, en lo que ustedes van aportando información en Manpower Group. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ahí escuchamos a Mónica Flores, la presidenta de Manpower Group para Latinoamérica.